Hola compañeros, nuestro tema es la homeostasis de la glucosa y los exponentes somos José Jaime Cavichi y quien les habla Camila López. En el contenido, pues tenemos primero la introducción, la absorción de la glucosa, conceptos básicos, papel de la glucosa, mecanismos de homeostasis de la glucosa y también vamos a hablar sobre las enfermedades causadas eh, ya sea por hiperglucemia o hipoglucemia. Vamos a tocar sobre el tema de diabetes mellitus y por último vamos a hablar de las conclusiones. En la introducción vamos a empezar por definir qué es la glucosa. La glucosa, como nosotros sabemos, es un compuesto que sirve como fuente de energía porque confiere ATP a los seres vivos, ¿sí? Normalmente la conocemos como azúcar o un monosacárido. La definición de monosacárido viene de griego, que es Sac Sharon, esto significa azúcar. Eh, la glucosa como tal es una molécula orgánica, como nosotros sabemos, la cual está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula molecular es esta que vemos aquí, es C6H12O6. Ella es, como tal, forma parte de un grupo de mucho mayor de azúcares y carbohidratos. La glucosa es un monómero o monosacárido con 6 carbonos unidos en línea. El primer carbono presenta un grupo carbonilo, que el grupo carbonilo es este que vemos aquí, esto, y los demás carbones, o sea, los otros 5 restantes, presentan grupos hidroxilos. Los grupos hidroxilos son los que vemos acá. La glucosa en solución acuosa tiene una estructura cíclica o en anillo, que son las dos que vemos aquí. Esta es una estructura cíclica en 3D. Esto es el resultado de la reacción del carbono 1 con el oxígeno del OH del carbono 5, ¿sí? Unas de las principales características de la glucosa es que es una hexosa, es decir, tiene 6 átomos de carbono, también es una aldosa, lo que quiere decir que posee un grupo aldehído o carbonilo en el primer carbono. También tiene grupos hidroxilos, que son los OH, que también se encuentran en los alcoholes, forman cristales sólidos, es soluble en agua, esta presenta una gran solubilidad en agua, por eso cuando dejamos azúcar en un vaso de agua, si tiene exceso de azúcar, podemos ver que al siguiente día forma un jarabe y también tiene un sabor dulce. También tenemos que definir qué es la homeostasis. Entonces, la homeostasis es la capacidad de mantener en un rango de equilibrio de los diferentes cambios que ocurren en nuestro organismo, ya sea a nivel externo o nivel interno, y esto es controlado por diferentes mecanismos celulares que ocurren en, en el interior de nuestro organismo. Hablando específicamente de la glucosa, ya sea bajas o altas concentraciones de glucosa en sangre, puede llevar a que cause ciertas consecuencias, como por ejemplo una alta concentración puede llevar a que produzca ceguera, insuficiencia renal, enfermedades vasculares y neuropatías. Una baja concentración de glucosa en sangre provoca convulsiones, pérdida de peso, pérdida de conocimiento y también puede causar la muerte. Entonces, por ello es importante mantener los niveles de glucosa en unos niveles bastante estrechos para que el organismo funcione de una manera correcta. Y esto quien lleva a cabo, pues está controlado finamente hormonal. Entonces, las dos hormonas encargadas son la insulina y el glucagón que más adelante vamos a explicar con detalle. Eh, el siguiente tema es la absorción de la glucosa. La glucosa debemos decir que es procedente de la ingesta, o sea, está presente en nuestras dietas. Esta, como tal, accede al interior de las células, pero son células del epitelio intestinal.
Estas acceden al interior de estas por un transportador paralelo que es de cationes de sodio y de glucosa, como lo vemos acá, entran los dos al mismo tiempo a la célula. Eh, Situado, este está como tal situado en la membrana apical, ¿sí? La glucosa difunde en el interior de la célula hasta alcanzar la membrana basal, donde el glúte 2 es este transportador que vemos aquí, ¿sí? Llega hasta el glúte 2, que es la que la transporta a la vía porta, que drena directamente en el hígado, ¿sí? Así es como sale la glucosa de la célula, como tal. Estos son algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para lo que va a seguir de la presentación. Entonces, como tal. La homeostasis de la glucosa pues, es el tema central, ¿no? Esta nosotros la definimos como que es un proceso de regulación en el cual se encuentra el equilibrio del monosacárido, que en este caso nos estamos refiriendo a la glucosa, en los organismos vivos, ¿sí? Eh, la homeostasis de la glucosa por una alta concentración o baja concentración, o sea, cuando se rompe la homeostasis, presenta enfermedades. Las enfermedades, algunas que pusimos son enfermedades cardiovasculares, la hipoglucemia y algunas neuropatías. Lo que vemos aquí a los lados, al lado derecho y lado izquierdo de la homeostasis de la glucosa, son aquellas hormonas que la regulan. Por un lado vemos la insulina, al lado izquierdo, que es la regulación de altos niveles de azúcar en sangre. Esta como tal es excretada por islotes pancreáticos que más adelante les definiremos qué son, y ellas confieren una regulación de aminoácidos. Por otro lado vemos el glucagón, como les dije anteriormente, también es una hormona, pero esta, a diferencia o pues contraria a la insulina, esta lo que hace es la regulación de bajos niveles de azúcar en sangre. Esta lleva a cabo la glucogenólisis, esta se la vamos a explicar un poquito más adelante, y también es excretada en los islotes pancreáticos. Algunas palabras importantes son células beta, son algunas células del islote pancreático donde se excretan estas hormonas. La inhibición es porque el glucagón puede inhibir la insulina, puede inhibir el efecto de la insulina, y la insulina también puede inhibir el efecto del glucagón. Esto, rutas metabólicas, es porque como tal ellos pueden inhibir la ruta metabólica o hacer que esta ruta funcione de una forma adecuada. El ATP sabemos que es el adenina trifosfato. Este como tal es el que confiere la energía, que anteriormente dijimos que la glucosa es la fuente de energía de un ser vivo. Y los mecanismos son los mecanismos de acción que tiene la insulina y el glucagón, que también lo vamos a explicar un poco más adelante. Entonces aquí podemos ver los islotes pancreáticos. Entonces podemos ver que es un conjunto de células como las células alfa, células beta y las células delta. Y bueno, y como ya dijo mi compañera, las células alfa son los eh, encargados de liberar glucagón que tiene la función inhibitoria de las células beta. Y las células beta también tienen la función inhibitoria de las células alfa, encarga de liberar insulina, y las células delta son otro tipo de células que encargan de liberar otro tipo de hormonas que participan en el mecanismo de la homeostasis. La, Aquí podemos ver la estructura la estructura secundaria y cuaternaria de la insulina. Entonces podemos ver que está compuesto de cadenas alfa hélices que compone principalmente de aminoácidos como la glicina en la cadena 1, el triptofano,
en la cadena 8, la seronina en 12, la cisteína en 20, y luego tenemos otro que es otra cadena de aminoácidos. eh, entonces, está compuesta de glicina en la cadena 8, la cisteína en la cadena 19, y al lado podemos ver la estructura cuaternaria de la insulina. Como podemos ver, tiene la forma de cochecito y es ya como la unión de las dos cadenas. La insulina es la hormona que facilita la captación y utilización de la glucosa. Esta es para los tejidos corporales, especialmente músculos y tejidos adiposos. Eh, Aquí podemos ver el receptor como tal de la insulina, ¿sí? Este receptor tiene dominios de unión a la insulina. Estos dominios son los de acá arriba. Estos dominios son dominios extracelulares porque son fuera de la célula. Estas son compuestos de glicinas, aquí arriba. Aquí abajo es una región de cisteínas y aquí vuelve a ser glicinas, ¿sí? Eh, Como tal, esto es extracelular hasta este punto. Este punto de acá es un dominio transmembranal y seguimos con un dominio intracelular, perdón. Este se compone de unión a ATP por este lado. También tiene como tal una internalización dependiente de un ligando, que es esta de acá grande. Esta como tal está compuesta de tirosinas. Por este lado tiene de la 16, de la 16 a la 17, la 16 es una fosforilación del IRS. Eh, las de aquí abajo, la 17, 18 y 19 son fosforilaciones de las tirosinas sinasas y las de acá abajo, las últimas que vemos acá, son rutas de activación de sinasas. Estas todas de acá son constituidas por tirosinas. Podemos decir que los sitios de unión de ATP, los sitios de fosforilación y los sitios de activación de la sinasa son los más importantes en los receptores de insulina, ya que estos se activan cuando la insulina llega a su receptor. Luego tenemos otra hormona que es muy importante a tener en cuenta. Es básicamente, está compuesto como podemos ver, es de cadena alfa hélice, que de ahí se componen los aminoácidos importantes como la histidina, la serina, glutamina, glicina, treonina. eh, pues como sabemos, los aminoácidos tienen cadenas terminales de amino y de grupo carboxilo, que lo hace que el aminoácido sea, bueno, la hormona sea ácida. El que vemos acá es el receptor del glucagón. El glucagón es el rojo que vemos aquí en la mitad y el resto es la proteína G. ¿Sí? Este tiene un dominio adicional en el lado exterior de la célula. Es la que se muestra en la parte superior de la ilustración que tenemos aquí. Esta como tal atrapa el glucagón y no lo suelta, lo que hace que lo entregue a la parte que atraviesa la membrana celular. Cuando el glucagón se une, activa las proteínas G. Las proteínas G, recordemos que es su receptor, este como tal las activa y la proteína G inicia una cascada de respuesta que conducen a la liberación de la glucosa. Listo, entonces ahora vamos a empezar hablando sobre el papel que tiene la glucosa en el metabolismo. Bueno, primero sabemos que la glucosa es la fuente principal de energía eh, para, para el, para el funcionamiento del organismo.
La glucosa, pues como sabemos, es sintetizado, bueno, es metabolizado directamente a ATP eh, por la vía de la glucólisis, donde se oxida la glucosa en piruvato y luego este piruvato puede entrar a la descarboxilación oxidativa para convertir de piruvato a acetilcoenzima A, luego para posteriormente entrar en el ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, como lo conocemos. Entonces ahí ocurre eh, una, una reducción de cofactores y una oxidación de acetilcoenzima a dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Luego, estos cofactores reducidos entran a la cadena de transporte de electrones, en donde se sintetiza la mayor cantidad de ATPs en las membranas mitocondriales. Eh, Luego, otro tenemos el metabolismo del lactato, que esto se ocurre por las vías anaeróbicas cuando hay una insuficiencia de oxígeno en el organismo, cuando se oxida de piruvato a lactato. Tenemos el otro, la gluconeogénesis, que es la obtención de glucosa a partir de otras fuentes que no son carbohidratos. Esto ocurre básicamente cuando hay insuficiencia de glucosa en la sangre, cuando, cuando perdemos mucha glucosa, por ejemplo, ya sea por osos de lo que estamos hablando de la insulina para los pacientes diabéticos. Entonces, lo que hace el organismo es obtener glucosa a partir de otras fuentes como ya sea cuerpos cetónicos o de aminoácidos, etcétera. El- Luego tenemos la gluconeogénesis, que es glucogénesis, que es que el glucógeno almacenado en los tejidos, eh, como el músculo y el hígado, pueden descomponerse a glucosa. Eh, por consiguiente, vamos a hablar de los mecanismos de la homeostasis de la glucosa. Estos son estos tres que vemos ahí. Para explicarlo mejor, el mecanismo A es cuando la concentración de glucosa en la sangre es muy baja. El páncreas como tal libera glucagón que estimula la degradación del glucógeno y la salida de glucosa del hígado. El mecanismo de acción B es cuando la concentración de azúcar en la sangre es demasiado alta. El páncreas como tal libera la insulina que incrementa la absorción de glucosa por las células y promueve su conversión y almacenamiento en glucógeno. ¿Sí? La C es una situación de estrés en las cuales las hormonas ACTH, que son producidas por la hipófisis anterior, estimula la corteza suprarrenal. Esta como tal libera cortisol y otras hormonas que incrementan la degradación de lípidos y proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. ¿Sí? Por otra parte, la estimulación de la médula suprarrenal por las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático, produce la liberación de adrenalina y noradrenalina. Estas también elevan la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? La hormona del crecimiento y la somatostatina, que no se muestran como tal en el esquema que les estoy presentando, también afectan los niveles de glucosa, ya que la hormona de crecimiento inhibe la absorción y la oxidación de la glucosa, ¿sí? Y estimula la degradación de ácidos grasos. Esta ejerce como tal un efecto de hiperglucemia. La somatostatina influye en la velocidad en la cual la glucosa es absorbida por el torrente sanguíneo desde el tubo digestivo, ¿sí? Estos son los mecanismos
de homeostasis de la glucosa, por los que se mantiene como tal la concentración en equilibrio. El estado pos, postabsorción, este es después de 14 a 16 horas de ayuno nocturno. Las concentraciones plasmáticas de la glucosa son relativamente estables. La mayoría de la glucosa utilizada por el cuerpo es tomada por el cerebro, por eso vemos ahí una imagen del cerebro, el músculo esquelético, los riñones, las células de sangre, algunos del tejido adiposo. La mayor parte de las necesidades energéticas del organismo se obtienen por la oxidación de ácidos grasos libres, ¿sí? Que compiten con la glucosa como un combustible de elección en determinados órganos, ¿sí? La captación de la glucosa que les explicamos anteriormente se produce independientemente de la insulina y los niveles de insulina en plasma, ¿sí? Recordemos que este estado es cuando nosotros nos encontramos dormidos, ¿sí? Por eso se llama ayuno nocturno. Y ahora, en las siguientes diapositivas vamos a enfocar sobre las enfermedades que pueden producir por diferentes alteraciones homeostáticos de la glucosa en la sangre. Entonces, primero, vamos a hablar de la hiperglucemia, que se define como cuando la concentración eh, es alta en la sangre. Normalmente la concentración de glucosa puede estar entre 70 a 100 miligramos sobre decilitros, y esta hiperglucemia puede verse afectado por ya sea omitiendo o al olvidar el suministro de insulina en la hora indicada. Entonces, o también puede ser por consumo de altos contenidos, consumo de alimentos con alto contenido de carbohidratos, o por hacer ejercicios inadecuados, o al hacer ejercicios, no, al no hacer ejercicios puede llevar a que a los pacientes diabéticos los niveles de glucosa en la sangre se ven aumentados. Los síntomas que podemos ver son como el aumento de la sed, dolor de cabeza, dificultad de concentración y visiones borrosas y otras más. La hiperglucemia prolongada puede provocar ya sea infecciones vaginales, y de la piel, heridas y otras enfermedades. Eh, Aquí vamos a hablar un poco de la diabetes mellitus. Esta se presenta cuando no se tiene la suficiente insulina. La diabetes mellitus es por la acumulación de azúcar en su torrente sanguíneo y hay diferentes factores que determinan por qué no tiene suficiente insulina. Eh, Existen diferentes tipos de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Para la diabetes tipo 1 es aquella que no fabrica la suficiente insulina con su propio cuerpo. Estos, la mayoría de gente la trata con, con inyectarse insulina por lo menos 4 veces en un día, ¿sí? Eh, la diabetes tipo 2 es cuando lo primero que necesita es comer una dieta saludable. O sea, ya no se tiene que inyectar como tal insulina, sino debe mantener una dieta saludable, mantenerse un estado activo físicamente, o sea, correr, a practicar algún deporte y perder todo el peso extra. Esta diabetes tipo 2 se presenta mayormente en obesos. Eh, Seguimos con la diabetes gestacional. Esta requiere un tratamiento especializado
si se presenta en el embarazo, ¿sí? Pues es gestacional por el embarazo. Después de que termina el embarazo, las mujeres nuevamente se regulan sus niveles normales de azúcar en sangre. O sea, solo presentan diabetes cuando están en embarazo, por eso es diabetes gestacional. Otros tipos de diabetes es, digamos, la MODI, que presenta menos del 5% de los individuos diagnosticados con diabetes. Esta es característicamente por tener 3 o más generaciones o múltiples miembros de la familia que tendrán diabetes. ¿Sí? Eh, esta se diagnostica a una edad temprana y no tiene una base autoinmune, ¿sí? Las otras pueden tener bases autoinmunes. Lo que vemos aquí es, digamos, la neonatal es la que les acabo de mencionar, es por un paso de generación en generación. ¿Puedes devolver, por favor, un ratio? Dale. La diabetes mellitus tipo 1, pues es, definiendo, es causado por la destrucción autoinmune que causa, es causado por las células del autoinmune que empiezan a destruir las propias células que son productoras de insulina. Entonces, eso puede generar a que las células se mueran y que pues no haya producción de insulina. Eh, la diabetes mellitus tipo 2 es causada por, ya sea por diferentes trastornos, como por ejemplo puede ser una resistencia de los receptores frente a las insulinas y eh, o por una deficiencia de receptores que puede existir en la membrana, eh, en la membrana, ¿qué? En la membrana. Y entonces lo que va a hacer las células pancreáticas es liberar mayor cantidad de insulina para recompensar porque las células, bueno, los receptores eh, no están acoplando con la insulina. Entonces va a llegar en un cierto punto en que las células ya no van a producir eh, insulina. Eso es lo que puede generar este tipo de diabetes mellitus tipo 2. Y ya, ahora vamos a hablar de la hipoglucemia. Bueno, esto es muy poco común de que se presente en los pacientes normales, por ejemplo, sin enfermedades de diabetes, cosas como esas. Se puede definir como diabetes, bueno, hipoglucemia cuando la concentración de glucosa en la sangre está por debajo de los 50 miligramos sobre decilitros. Entonces, como ya le dije, se desarrolla en pacientes diabéticos. Las síntomas más notorias pueden ser confusiones graves, pánico, torpeza o desmayos. También puede existir como la palidez, confusión, taquicardia, hambre, visiones borrosas, irritabilidad, dolor de cabeza, sudor, temblor, cansancio, debilidad, etcétera. Eh, la hipoglucemia severa puede provocar convulsiones, coma y por último puede causar como las muertes neuronales. Lo que vemos en la parte inferior derecha es el glucagón análogo. El glucagón análogo es la forma en que se trata la hipoglucemia. Este como tal está, se suministra es como un polvo y está destinado a solubilizarse en ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico intestinal. Eh, Esta es para el tratamiento. Si lo podemos ver, su estructura son 3 glucagones unidos en forma de un triángulo. Para terminar,
podemos concluir que la homeostasis de la glucosa es súper importante en el cuerpo, ya que esta es la que confiere ATP. Nuestra conclusión general fue la que están leyendo ahorita, es que los niveles de glucosa en equilibrio es de suma importancia, ya que gracias a eso nuestros organismos funcionan de una manera adecuada. Esto se podría decir gracias a los cambios de los estilos de vida, ya sea en las alteraciones en las dietas, digamos, proporcionar menos, digamos, azúcares de los que estamos comiendo, menos carbohidratos, hace que nuestra, como tal, nosotros podamos tener una variación en nuestra homeostasis. Y también las alteraciones en las actividades físicas, ya que sabemos que un deportista de alto rendimiento a alguien sedentario, el deportista de alto rendimiento exige más el consumo y la ingesta de la glucosa que una persona sedentaria. Eh, Estas dos alteraciones anteriormente mencionadas son importantes, puesto que estas dos son las principales causas por las que se presentan los trastornos, que son las tres enfermedades que anteriormente mencionamos. Y ya, ¿no? Eh, Gracias por su atención y esta es nuestra bibliografía. Algunas preguntas pueden ir sacando o anotando en sus cuadernos y en cualquier momento estamos dispuestos para responder. Gracias por su atención.